Pues muy buenos días, gracias por estar presentes y vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. Es para mí un grato placer presentar al técnico dosimetrista Alejandro Calvo Fernández. Él es egresado de la escuela del CETIS y es jefe de técnicos en el Hospital Médica Sur. Tiene una colaboración en el proyecto de ALCAL por parte de la OIEA. Él nos va a acompañar, nos va a dar la charla de protocolo de simulación y tratamiento para SBRT. Gracias, Alex. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Y bueno, gracias por aceptar el cambio, porque en un principio la ponencia la iba a dar Jesús Linares, pero por situaciones personales ya no pudo venir y acordamos que yo me presentaba. Y gracias por aceptar el cambio, ¿no? Bueno, entonces, esta mañana vamos a abordar SBRT para tratar lesiones en hígado. Nada más que se animen. Tú me dices, ¿sí? Bueno, entonces, como sabemos, para tratar el cáncer existen diferentes tratamientos como la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Tradicionalmente la radioterapia, hace décadas, algunas décadas todavía aquí en México, se utilizaban campos cuadrados y se trataban, bueno, con lo que había en esos años, que eran aceleradores lineales, pero que no contaban con multihojas, ¿no? Y los cobaltos, que igual no había gran forma de poder radiar tejido sano, ¿no? Por poder dejar de radiar tejido sano. Y entonces, como lo aplicábamos, con un pequeño grupo de haces de radiación. Recordamos las cajas que se usaban para tratar gineco o próstata, vejiga, ¿no? Que eran campos cuadrados. Lo que sucedía que, bueno, sí irradiábamos el volumen tumoral, pero también radiábamos tejido sano. Actualmente, todo con el avance de la tecnología y aplicada a los aceleradores lineales y aplicada a los sistemas de planeación, se ha conseguido que el volumen tumoral reciba mayor dosis y el tejido sano menor dosis, ¿no? Que en realidad es el concepto que la radioterapia aplica. Y una de estas técnicas que se comenzaron a desarrollar en los 90s en Estados Unidos y en Europa fue la radioterapia estereotáxica. El primer día, la colega de Perú habló extensamente sobre la SRT. Yo en realidad no voy a abordar esto porque no es el tema, ya es algo que se había presentado los días previos, entonces no lo voy a mencionar, no voy a ahondar en eso, solo lo voy a mencionar que la SRT se utiliza para irradiar volúmenes cerebrales, ¿no? De tumores cerebrales, ya sean malignos o benignos. Se va a colocar un arco, bueno, este dispositivo, que por medio de coordenadas se localiza el volumen y se aplica una dosis de radiación alta, con gradientes de dosis también altos, ¿no? Y puede ser que se administre en una sola fracción, que sería radiocirugía, o puede ser SRT, pero fraccionado, ¿no?
Entonces, como ya lo mencionamos, es administrar dosis altas de radiación eficaces en volúmenes bien definidos, con gran precisión y alto gradiente de dosis, y menor dosis de radiación al volumen sano. ¿Qué es lo que necesitamos para poder realizar esta técnica? Pues el médico debe tener un apropiado o realizar un apropiado estudio del volumen que se va a irradiar. Localización correcta de los órganos de riesgo, que es importantísimo. Como se van a administrar dosis muy altas, si un órgano de riesgo excede su tolerancia de dosis, bueno, pues va a ser terrible para el paciente, ¿no? Métodos adecuados de posicionamiento e inmovilización, que esto es de vital importancia para estas técnicas de radiocirugía, ¿verdad? Bueno, los tipos de radioterapia estereotáxica, según el fraccionamiento, sesión única generalmente, radiocirugía, que ya lo había yo comentado, fraccionada tanto intracraneal como extracraneal. Según la localización, ya lo mencionamos, y según el dispositivo de irradiación, que pueden ser sistemas robóticos como CyberKnife, aceleradores lineales, y sistemas de anillo, que puede ser como Gamma Knife o tomoterapia, ¿no? Generalmente se utiliza para radiar lesiones y trastornos funcionales, neuralgia del trigémino, malformaciones arteriovenosas y tumores malignos o benignos intracraneales. Entonces, hasta aquí ya nos queda muy claro y ya lo entendimos que la SRT es solo para cráneo. Y ahora lo que vamos a abordar es la SBRT, que es radioterapia estereotáxica, pero corporal, ¿de acuerdo? Y la vamos a aplicar para volúmenes móviles. El cerebro no tiene el peristaltismo ni movimientos funcionales como lo tienen los demás órganos del cuerpo, ¿sí? Entonces se comienza a desarrollar en los años 90, son volúmenes móviles. Lo que sí es importantísimo aquí entra los sistemas de inmovilización y técnicas de imagen guiada para poder verificar previo a los tratamientos que el volumen tumoral se ha tratado en lo acordado en la planeación del tratamiento, ¿no? Y verificar que la colocación sea la adecuada y estas cosas que ya había mencionado. Entonces, yo, al estar haciendo esta plática, estaba yo pensando que ahora ya lejos de que venga uno y estar enfrente de ustedes y no es enseñar, porque en realidad lo que he escuchado en las charlas de los días previos, que en algunos centros ya tienen en realidad la tecnología y cuentan con todo lo que se requiere para realizar este tipo de técnicas. Entonces, lejos de que sea el enseñar, es más bien compartir, ¿no? Compartir lo que nosotros hacemos en el hospital y compararlo un poco con lo que se hace en otros hospitales, ¿no? Porque en realidad no es eso de venir y enseñar, porque ya no está uno con esas cosas como hace muchos años. Por ejemplo, a mí me tocó ir a algunos proyectos de Aracal y al haber ido a Sudamérica, todavía había lugares donde se trataba con puro cobalto, ¿no? No tenía ni idea de qué era conformal, ni idea de los colimadores multihojas y ese tipo de cosas. Y ahí sí, ¿qué hago? Hago así, así, es que no. Hey, ¿está bien? ¿No? Yo pensé que era el chorrito, ¿no? Que se agrandó, que se hacía chiquito. Bueno, entonces, en esos años y en ese tipo de cosas sí decía uno, y sí le enseñaba uno a la gente, ¿no?
Pero actualmente, y reconociéndolo y en nuestro gran país, ya en otros lados ya también se cuenta con la tecnología adecuada. Entonces, solo viene uno a compartir lo que se realiza, ¿no? No en realidad a enseñar, porque no, ya no se les enseña a uno nada. Bueno, entonces, estas técnicas se comienzan a desarrollar en los 90s. Ya se murió. Tampoco quiere compartir, ¿no? Bueno, entonces ya lo hemos mencionado, volúmenes móviles. Tenemos que utilizar sistemas adecuados para la inmovilización, importantísimo. Ahorita vamos a ver por qué. Y técnicas de imagen guiada. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder, en dónde vamos a poder aplicar la técnica de SBRT para radiar médula? Y sus subtipos serían metástasis vertebrales, tumores intradurales, tumores paraespinales, reirradiaciones y no más de 3 vértebras consecutivas, ¿no? Pulmón en estadios iniciales, pero siempre y cuando sean tumores de células pequeñas. Recurrencias y metástasis. Y bueno, cuando son lesiones inoperables y en tumores menores de 5 centímetros, ¿no? Si una lesión está muy cerca del bronquio o de algún vaso, no se va a poder hacer cirugía y entonces vamos a utilizar este tipo de técnicas. Siempre y cuando cumplan con esto, ¿no? Con los tamaños para que se pueda realizar. Si no, ya entonces se daría radioterapia conformada o bueno, ya se daría BIMAT o IMRT, ¿no? Para tratar lesiones en hígado, para hepatoma y metástasis, carcinomas hepatocelulares menores de 8 centímetros o metástasis menores de 6 centímetros o menos de 5 lesiones. Para espacio retroperitoneal, puede ser para cáncer renal, metástasis, cáncer de páncreas, adenopatías paraórticas, y bueno, también aquí podemos mencionar glándulas suprarrenales, también se les hace SBRT, ¿no? Y en la pelvis, tumores recurrentes o cáncer de próstata o recurrencias en próstata. Esas recurrencias bioquímicas que se dan a la altura de la uretra, ¿no? De esas, se puede aplicar perfectamente la SBRT. Bueno, entonces, como lo habíamos mencionado, este sería un caso para pulmón, hígado y para sacro. Entonces, lo que habíamos mencionado, lo que se había estado mencionando todos estos días previos, que bueno, el gradiente de dosis que existe es muy alto, ¿no? Porque en 1 centímetro la dosis baja a 50%, ¿no? Cae muy rápido la dosis, ¿no? Entonces, es el hombro que se ve en la caída en las curvas, eso es lo que es el gradiente de dosis, ¿no? Bueno, entonces debe de cumplir con ciertos criterios para poderse realizar la técnica. Lesiones de entre 5 y 7 centímetros cúbicos, puede ser de 1 a 8 fracciones. Las dosis muy altas de radiación, porque puede ser desde 600 centígrados hasta 1500, ¿no? O 2000 centígrados por sesión, ¿no? Cuando es fraccionado, así que es una sola sesión, pues donde alcanza hasta los 5000, 6000 centígrados, ¿no? Que radiobiológicamente sabemos que esas dosis en una sesión son como 60 o 70, ¿no? Más o menos por el BED biológico. Ajá. Y bueno, se puede impartir con campos estáticos o en forma de arco. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, la impartición de dosis de grandes dosis de radiación en pocas fracciones,
que resultan en una dosis biológicamente efectiva, que es lo que acabo yo de mencionar, del ver, ¿de acuerdo? Para minimizar la toxicidad del tejido normal, se requiere de una alta conformalidad de la dosis en el volumen blanco y una caída rápida de esta. ¿Cómo vamos a lograr la conformalidad? Bueno, con el sistema MLC, que ya todos lo sabemos, que pueden ir de 60 pares, 80 pares de multihojas, de medio centímetro o de 1 centímetro, pero proyectadas al isocentro. No es que las láminas midan 0.5, ni que las láminas midan 1 centímetro. Miden menos, pero la proyección al isocentro es de medio centímetro o 1 centímetro, ¿no? Y por lo regular, las hojas anchas van en los extremos y las hojas más delgadas van al centro, ¿no? Pero eso sí que nos quede bien claro el concepto que las multihojas no es que midan 0.5 ni 1 centímetro, o sea, miden menos, pero la proyección al isocentro es el tamaño que representa o que da, ¿no? 0.5 o 1 centímetro. Bueno, entonces, ¿qué tecnología se involucra para llevar a cabo la técnica de SBRT? Importante lo del Convincity, lo mencionamos hace rato y alguien lo mencionaba ayer, para verificar la posición del paciente y que el volumen esté en el sitio correcto, a la hora correcta y todo correcto, ¿no? Campos de intensidad modulada, sistema de inmovilización, campos de radiación de alta intensidad, triple F. Ahora ya los aceleradores para realizar radiocirugía ya no se necesita utilizar el filtro de aplanado, ¿no? Porque no necesitamos un haz plano como para campos cuadrados o radioterapia conformada. Entonces ya se pueden utilizar sin filtro de aplanado. Imágenes multimodales. Nos vamos a apoyar para realizar el médico para realizar la planeación del tratamiento. Se va a apoyar con estudios auxiliares como el PET o la resonancia magnética. Entonces se hace la fusión de la tomografía que se le realiza al paciente en el servicio y se hace un match con el PET o la resonancia magnética para que le sirva de apoyo al radioterapeuta y pueda realizar, pintar, contornear el volumen blanco y los órganos de riesgo. Y aquí viene lo importante, o bueno, lo que nos importa para poder realizar la SBRT, como lo mencioné en un principio, son volúmenes móviles, y más cuando las lesiones se encuentran cerca del diafragma. ¿Qué es lo que sucede? Que al ser campos tan pequeños, y al existir hasta desplazamientos de entre 3 y 5 centímetros por la respiración o por peristaltismo, el volumen quedaría fuera del área de tratamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a evitar? Teniendo en cuenta el movimiento de respiración o de peristaltismo de los órganos, ¿no? Y lo mencioné hace un momento, cuando se encuentran cerca del diafragma, el movimiento es mucho mayor. Bueno, para poder realizarlo necesitamos, en algunos casos, máscaras termoplásticas, colchones de vacío, cojines de inmovilización y marcadores externos, que esto se refiere a cuando es por infrarrojo, en base a infrarrojo, ¿no? Que tienen algunos puntos que reflejan la luz infrarroja y entonces se ve el movimiento del paciente y si se sale de X parámetro, no deja que el equipo dispare, ¿no? Entonces, sabemos que en los tratamientos existen movimientos interfracción e intrafracción, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a tomar en cuenta son los movimientos intrafracción, ¿de acuerdo? Que, bueno, lo mencioné hace rato, la respiración, la función cardíaca
la actividad peristáltica y el llenado o el vaciamiento de los órganos es lo que nos va a dar, en consecuencia, los movimientos intrafracción. El desplazamiento de los tumores puede ser hasta de 50 milímetros, como ya lo había mencionado, ¿no? por la respiración. Y para poder controlar un poco estos movimientos, vamos a utilizar compresores abdominales en algunos tratamientos, gating o tracking, que es la monitorización del volumen tumoral, ¿no? El volumen se va moviendo y lo va siguiendo el sistema. Si se sale de X parámetro, entonces no se aplica el tratamiento hasta que el volumen regrese a su posición. Entonces veamos aquí esta imagen, los movimientos, ¿no? Lo que mencionaba, si una lesión está cerca del diafragma, entonces el desplazamiento es altísimo y la lesión se mueve y no nos deja, no, al ser lo que mencionaba, campos tan pequeños, el volumen quedaría subrayado. Entonces, ¿cómo realizamos la simulación? Bueno, en el tomógrafo y utilizando estos sistemas de fijación, bastones para que se sujete el paciente, para que descanse y apoye los brazos, soporte para la cabeza, para sus rodillas, para los pies. Siempre, como lo sabemos, la posición del paciente debe ser confortable, porque va a ser un tratamiento que se va a llevar quizás hasta media hora. Entonces debe ser confortable y reproducible, porque de nada sirve colocar al paciente en una posición difícil para él, porque no la va a tolerar y no va a ser reproducible para los tratamientos, ¿no? Entonces, debemos de lograr o conseguir que la posición sea confortable y reproducible. Bueno, en algunos casos se va a utilizar el medio de contraste. En este caso que voy a presentar, se utilizó medio de contraste porque para las lesiones hepáticas se le colocan a los pacientes fiduciarias para ver la posición de la lesión. Entonces, en esta paciente no se le pudieron poner fiducias por el sitio donde se encontraba. Había una vena, una arteria pegada al tumor. Entonces, el radiólogo intervencionista dijo, no me voy a arriesgar a poner fiducias y que esto se salga de control. Lo que utilizamos fue medio de contraste para que la radiooncóloga delimitara bien el volumen de la metástasis, ¿no? Lo mencioné hace un momento, el compresor abdominal para tratar esta lesión en el hígado. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con estos compresores abdominales? Que el movimiento de la respiración sea menor. Entonces, al estar el abdomen comprimido, el movimiento va a disminuir, bueno, en la longitud del movimiento, ¿no? Algo que quiero aclarar o que quiero comentar es que el compresor no debe de estar por donde va a pasar el haz de radiación, porque entonces podría haber atenuación del haz y ya no se impartiría de manera adecuada, ¿no? Entonces, si se coloca el compresor abdominal, si la lesión estuviera en paraórticos, no podríamos poner el compresor abdominal por lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, lo podríamos hacer con gating para ver cuánto se desplazaba o cuánto se desplaza la lesión, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vemos la tomografía simple, la tomografía contrastada y el volumen que delimitó la radiooncóloga. Esta es la cámara infrarroja que se va a utilizar
para poder ver los movimientos de la respiración. Se le coloca al paciente este cubo o fantoma en el abdomen para que al momento que tiene estos puntos que son reflejantes, la luz infrarroja va a chocar aquí, bueno, lo va a detectar y ahorita vamos a ver, esta información se va a una computadora para ver el ciclo de la respiración, ¿de acuerdo? Lo que ya mencionaba, la cámara infrarroja, la computadora donde va a llevarse el sistema bueno, es el sistema de RPM y el ciclo respiratorio. Aquí vemos entonces el paciente, el cubo que acabamos de mencionar, para observar la respiración, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el ciclo respiratorio. La máxima respiración y la máxima expiración. Aquí vemos estos volúmenes que ya se realizaron en 4D. Es el mismo volumen, pero en diferente ciclo de la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el volumen está definido en el 50 y 60% del ciclo respiratorio. Y aquí está definido en el 90 y 100% del ciclo respiratorio. Entonces, si vemos, es el mismo volumen, pero ya con movimiento. ¿De acuerdo? Sí, sí se alcanza a observar, ¿no? La diferencia. Entonces, lo que acabo de mencionar, vemos cómo hay un desplazamiento de la lesión por el ciclo respiratorio, ¿no? Y entonces aquí vemos cuánto ya se desplaza. Bueno, entonces se le realiza al paciente la tomografía y ya con la cámara infrarroja, utilizando el gating. Y bueno, vemos que la trayectoria del tumor va a ser, el movimiento mayor va a ser caudocéfalo, ¿no? O cefalocaudal, porque no va a ser anterior, posterior. El movimiento no tiene gran movimiento anterior, posterior, ni lateral, ¿no? Sino cefálico o caudálico. Y este es el volumen MIP, el GTV que el radiooncólogo pinta. ¿Y cómo lo va a conseguir? Ahorita les voy a explicar. Entonces se hacen dos series, bueno, dos series de imágenes. La que va a ser nuestra tomografía de planeación, que es esta. Esta va a ser donde el médico va a contornar en el MIP. El MIP es la fusión por cada, el radiooncólogo de la lesión, del borde superior de la lesión, vamos a llevar 32 cortes hacia arriba y 32 cortes hacia abajo. Son cortes de 1.2 milímetros. Entonces, por cada corte que va a realizar en este segmento, hace 10 series la tomografía. Y después realiza el match entre esas series para que el radiooncólogo vea en realidad el movimiento que tiene el volumen. ¿Sí queda claro hasta ahí de cómo es lo del MIP o no? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, en este segmento es donde se va a realizar el MIP y bueno, se realiza la fusión de nuestra tomografía de planeación con el MIP. Aquí vemos el volumen en respiración libre
y el volumen ya con la fusión del 4. Ya no. Ok, es un video, a ver si lo podemos. Entonces, lo que había mencionado hace un momento para las lesiones hepáticas, lo de las fiducias que se le colocan al paciente. Este ejemplo sí tiene fiduciales. Entonces vemos lo morado, estas marcas moradas, es donde el inicio, sin movimiento, son las fiducias. Y entonces observamos que con el movimiento respiratorio, cuánto se desplazan, ¿no? Entonces, si no contáramos con esta herramienta, las lesiones seguirían tratando con campos cuadrados y no nos importaría la respiración. Pero al administrar estas dosis tan altas de radiación, es importante esto de la respiración. Entonces, si observamos cómo existe un desplazamiento y se sale por eso el radiooncólogo dibuja un margen, que es el PTD, para evitar que la lesión quede fuera del campo de tratamiento, ¿no? Bueno, entonces, ahí en el hospital, en Médica Sur, los protocolos en que nos basamos para realizar estos tratamientos son de la RTOG. Cuando ya se realiza la planeación del tratamiento y el radiooncólogo está de acuerdo y conforme con las dosis de tolerancia o las dosis de los órganos de riesgo y con la conformalidad del volumen, el físico médico va a revisar la planeación y debe de cumplir con ciertos parámetros de conformalidad para poder ser aplicada el tratamiento. Y la verificación de los haces puede ser con Portal, puede ser en este caso con película radiocrónica, para ver que cumpla con todos los criterios se me fue el nombre, el, y aquí, bueno, vamos a observar, cuando ya se va a aplicar el tratamiento, el índice gamma, se me está olvidando, para que el físico médico revisa que el índice gamma y todos estos parámetros estén dentro del porcentaje adecuado, ¿no? Entonces, cuando se aplica el tratamiento, también es un video, se le colocan en la planeación estos círculos, que si esto sería el tratamiento en forma de tracking. Hay un seguimiento a las fiducias, al volumen. Entonces, si estas marcas, bueno, estas fiducias salen de estos círculos, el equipo se para y deja de dar el tratamiento hasta que se realice el ajuste. Entonces, estos ya las imágenes que se toman durante el tratamiento, ¿de acuerdo? Y vemos aquí, bueno, el ciclo respiratorio. Bueno,